La verdad, como ustedes saben, nosotros hemos montado un ciclo de conferencias que a través de personajes de mucha relevancia van a intentar ir discerniendo, descubriendo cómo era el pasado de Lanzarote, pues desde el siglo XV hasta más o menos la actualidad. Nosotros tuvimos en estas terceras jornadas hemos tenido la presencia de Fernando Gruquetas hablando de Maciot de Bethencourt, también una visión general también de Atoche sobre lo que es la protohistoria de Canarias, y hoy vamos a adentrarnos en el siglo XVII con la figura de don Luis Rodríguez Fleitas, que a lo mejor es un personaje más oscuro que no sería tan conocido como Juan de Bethencourt o como Cristian de Guise, pero que también verán que tiene una gran relevancia. Fernando Gruquetas es especialista en el siglo XVII y sabe lo difícil que fue esa centuria después del ataque de 1618, y como prohombres o benefactores de este tipo, pues realmente relanzaron lo que era Teguise y Lanzarote en el contexto regional. Bueno, para hablar de don Luis Rodríguez Fleitas contamos con la presencia de don Manuel Lobo Cabrera. Don Manuel Lobo Cabrera es conocido por todos ustedes, es uno de los historiadores más importantes que tiene el archipiélago. Realmente él se doctoró en La Laguna, en la Universidad de La Laguna en Historia, y después se metió en la docencia, alcanzando en 1990 la cátedra de Historia Moderna de la Universidad de La Laguna y también de la Universidad de Las Palmas, de la Universidad de La Laguna en excedencia actualmente, pero ha tenido una trayectoria pedagógica muy importante en estas dos universidades. Después, fruto de su investigación, que él considera que es un placer el ir desentrañando los puzzles de la historia e ir componiendo pues, artículos y libros. Él realmente tiene la friolera de 30 títulos, que se dice fácil, 30 títulos, 30 volúmenes dedicados en colaboración o en solitario sobre lo que es la historia de Canarias y el Atlántico, y después tiene la friolera de 250 artículos o ponencias, o sea que avalan una trayectoria fundamentadísima y regular, o sea de creación y de producción regular a lo largo de toda su trayectoria. Entre ellos tiene libros muy importantes. Yo recomendaría el que hay yo con Fernando Gruquetas, por ser uno de los últimos y también uno de los más relevantes, que por ejemplo el Don Carlos Príncipe de las Españas, que es una proyección de la historia a nivel nacional, publicado en Editorial Cátedra, o sea un libro muy sesudo sobre lo que es la historia moderna en España. Después don Manuel también tuvo la tendencia a meterse en labores de gestión, ha sido rector de la Universidad de Las Palmas desde 1998 al 2007, por lo tanto también un cargo en donde él ha dejado su impronta, la mejora de la educación, la mejora de las universidades en el archipiélago, y después ha tenido cargos también de gestión, como si dijéramos, a nivel más científico. De hecho, él es el director de dos de las revistas más importantes que hay en el archipiélago, que es el Museo Canario, y desde hace poco, es una primicia de esta jornada, porque la otra vez no lo podíamos decir, es el director actualmente también del Anuario de Estudios Atlánticos, que es una de las revistas más señeras de toda Canarias. O sea, por lo tanto, los dejo en buenas manos, en las manos de don Manuel Lobo, para hablar de don Luis Rodríguez Fleitas. En esta tercera jornada, y lo primero que tengo que hacer es agradecer por la invitación que se me hace desde los coordinadores de las mismas para estar hoy aquí con ustedes. Yo voy a hablar en esta tarde de una persona singular que tuvo una importancia destacada para la historia de Lanzarote y concretamente para la historia de Teguise, que es Luis Rodríguez Fleitas. En personas destacadas en la sociedad en función de su mecenazgo, sus actividades y sus características, han pasado a ocupar un lugar en la historia de los pueblos a través de su biografía, género que se ha revitalizado en los estudios históricos en los últimos tiempos, pues ha constituido en ámbito de exploración intensa. No obstante, el viejo dicho de no están todos los que son, ni son todos los que están, ponen de manifiesto que hombres y mujeres que en el seno de su grupo, ciudad o país jugaron papeles de máxima importancia tanto en el campo social, económico como cultural, siguen siendo muchas veces desconocidos para el conjunto de la sociedad. Algunas de esas personas se convirtieron en benefactoras de su grupo o de su comunidad, pues tal como entiende el diccionario, la palabra benefactor se utiliza para designar a aquel o aquellos individuos dedicados a realizar un bien tanto a su prójimo más inmediato como a su comunidad a través de la práctica de acciones caritativas y benéficas, razón por la cual
algunas de esas personas adquieren el carácter de protector de la comunidad en la cual vive y en la cual se encuentra. Al decir de algunos autores, las maneras con las cuales los benefactores se expresan ante su grupo puede ser destacándose por la donación de dinero a instituciones o fábricas religiosas o a instituciones que prestan servicio a la colectividad. Otra manera o modo de beneficiar a una comunidad es ayudar con su trabajo y buen hacer a que la misma prospere y tenga buen gobierno, en este caso donando parte de su tiempo e incluso de su experiencia a favor de la comunidad. La acción de esta persona casi nunca se realiza de manera interesada, aunque su papel sea considerado por la sociedad en la que vive como de prestigio, ni movida por ningún interés particular, y esto lo veremos directamente en nuestro personaje, sino lo que le mueve es ayudar a los demás en todo aquello que está a su alcance, bien haciendo propuestas políticas o de organización social. Esto viene a colación de la figura que intentamos describir en esta lección histórica, Luis Rodríguez Frei. Poco se sabe de él en cuanto a su familia, formación y actividades, aunque en todos aquellos estudios referidos a Lanzarote y al siglo XVII, su figura casi siempre está presente. Sin embargo, en su época, y con cierta intencionalidad por parte de la persona que mandó esculpir y colocar una lauda sobre la puerta principal de la iglesia parroquial de Teguise, se nos impuso su nombre para que la sociedad de Lanzarote no olvidase ni en aquellos años ni en los venideros a un hombre que junto con otro se preocupó de culminar la obra más importante de la isla en aquellos momentos, la iglesia parroquial de la villa de Teguise. Pues en la misma, ahí tienen la lauda que está en la puerta principal de la iglesia, en la parte alta, reza el siguiente texto: año de 1680. Se hizo esta obra con limosna de vecino, siendo obispo el ilustrísimo señor don Bartolomé García Jiménez, mayordomo de fábrica el capitán Rodríguez Frei, maestro Julián Sánchez. Desde el siglo XVII, esa lápida acompaña a la gente de Lanzarote desde la puerta principal de la iglesia de Teguise. Luis Rodríguez Fleitas era natural de Lanzarote, igual que sus padres y abuelos, donde había nacido en torno a 1616, es decir, 2 años antes del último ataque, del último asalto de los piratas berberiscos que sufrió la isla. Sus padres fueron Gaspar Rodríguez Fleitas y Ana de los Ángeles, igualmente naturales y vecinos de Lanzarote, además de ser su padre alcaide de la cárcel por nombramiento del titular del señorío. Su progenitor fue un hombre que, además de ocupar cargos de responsabilidad en la administración isleña, fue un consumado hombre de negocio, tanto exportando como importando mercancías, así como prestando dinero a premio a sus paisanos. Fruto de aquel matrimonio nacieron varios hijos, entre ellos Luis Rodríguez Fleitas, nacido en el año 1616, que llegó a ser mayordomo del Cabildo. Fueron hermanos suyos Juliana, Esperanza y José. Juliana casó con Antonio López Carranza, escribano público y regidor de la isla, además de procurador mayor del Cabildo, y Esperanza con Rodrigo de Barrio de Tancor, asimismo regidor de la isla y alcalde mayor de ella. A lo largo de su vida casó Luis Rodríguez Fleitas 2 veces, una con María Jesús, hija de Alonso Gopar y de Hipona Perdomo, vecinos en el cortijo de Agua Clara, con quien no tuvo descendencia, y otra con María Denante, igualmente natural y vecina de Lanzarote, hija de Francisco Rodríguez Denante y Margarita de Cabrera, y nieta por vía paterna de pobladores portugueses. María Jesús era, como ya dijimos, hija de 2 personas conocidas en la isla de Lanzarote, pues su madre era a su vez hija de Miguel Perdomo y de Justa Enrique, que descendía de una indígena.
Gopal tenía negocios de compraventa de cereales con Luis Rodríguez, a la vez que éste le servía de escribano público ante quien otorgaba su escritura. Su familia era amplia, pues contaba con 5 hermanos, algunos con cargo dentro de la isla, como su hermano Miguel Perdomo, que llegó a ostentar el oficio de alférez. Este matrimonio se tuvo que celebrar en torno a comienzos de la década de los años 40, pues María Jesús otorgó testamento en 1648 ante el escribano público Juan Bautista Espíndola, fecha en que posiblemente falleciera, puesto que cuando su padre otorga testamento el 4 de abril de 1659, certifica que su hija era ya difunta. María Jesús recibió en dote al casarse con Rodríguez Fleita, entre otros bienes, la maleta conocida como de los herederos, en el pago de Mazo, que hubo de ser devuelta posteriormente a los herederos al no haber tenido descendencia. Con cargo a la maleta, dejó por cláusula de su testamento el que se diese una botija de aceite para encender la lámpara de Nuestra Señora de la Concepción de la parroquial de Teguise, todos los sábados y en los maitines de la fiesta solemne. Esta manda la cumplió Rodríguez Fleita desde el año 1648 hasta el año de 1673, en que por acuerdo entre los herederos de su esposa y él, aquellos se comprometen a entregar aquella ofrenda. Su otra mujer, María de Nante, procedía de una familia situada en buena posesión, con parentescos importantes y con riqueza, especialmente en lo que se refiere a la posesión de bienes en la isla, igualmente por la dote recibida por su matrimonio de su padre, que ascendió a 10.000 reales. Igualmente, se ponía como condición que si el matrimonio no llegara a celebrarse y consumarse por cualquier accidente, los bienes ofrecidos entrarían en parte con el resto de la herencia para dividir entre todos sus hijos. Este matrimonio, celebrado con toda seguridad en torno a 1650, benefició a nuestro personaje, pues su suegro, en su última voluntad, puso como condición que si su hija se casaba con Luis Rodríguez Fleita, él recibiría en dote un cortijo en Taíche, con 24 fanegadas de tierra con su era, una casilla para los cañanes, 2 aljibes y una maleta, por lo cual lo mejoraba con el tercio y quinto de sus bienes. En efecto, así fue, por cuanto por escritura otorgada ante Juan Tomás de Ganso, en 1656, nuestro personaje reconocía haber recibido 10.000 reales, 3.000 en ropa de vestir y otras alhajas de servicio de casa, 2.000 en piezas de oro, plata y perla, y 5.000 reales en el cortijo de Teiche. Tampoco de este matrimonio tuvo descendencia nuestro capitán, por lo cual, al otorgar su testamento, declara como su heredero legítimo por no tenerlo forzoso a la dicha su mujer. Quizá el hecho de no haber tenido hijos le hizo mantener cierta protección paternalista sobre algunos de sus parientes, pues en 1651 le está para casarse su prima hermana Lucía Enrique, que vivía en su casa con Sebastián Berrier, la dota con bienes, dinero y otras cosas. No obstante, solo por este hecho se preocupó por sus parientes y amigos, sino que en realidad por su sentido de solidaridad, así cuando se entera de la situación de una de sus comadres de más de 80 años que se encontraba enferma y sin tener quien la atendiera, se convirtió en su valedor y así presenta ante la justicia un informe para que se le dé licencia a él para poder vender algunos bienes con que esta mujer pudiera sustentarse. Su mujer, María de Nante, otorgó testamento el 5 de mayo de 1706 en la villa de Teguise y por su última voluntad mandó a sus almacenes testamentarios el licenciado don Diego de Laguna y Ayala, otro personaje importante para la isla de Teguise, y también porque fue beneficiado de vicario y comisario de los tribunales de la Cruzada, y el capitán don Francisco Betancourt y Nante, su sobrino, ser enterrada en la iglesia parroquial, en la capilla de Nuestra Señora de la Concepción, en donde era patrona, y en la sepultura en que había sido enterrada su sobrina, doña Margarita Carranza de Nante. En dicha escritura, la mujer de Rodríguez Fleita enumera los bienes que posee, tanto los que recibió en dote al casarse como aquellos que adquirió durante su matrimonio. Así enumera como bienes principales unas casas de alto y bajo en la villa, en la plaza principal, frente a la iglesia,
las cuales deja para que con su valor se pague lo que costare que se debía a la fábrica de la iglesia parroquial de granos de trigo y de cebada por el alcance que se le había hecho a su marido al tiempo que había sido mayordomo de la fábrica. A ello añadía el cortijo de Taiche, tal como indicamos, y también tenía en su poder otras cantidades de tierras adquiridas por ella y Rodríguez Fleitas en Las Peñas, Sonsama y La Soya. Igualmente dejaba como herencia el oficio de escribano público y de la guerra que había ostentado su marido y que luego había gozado ella de por vida por el marqués don Francisco Agustín, duque de Estrada, Bravo de Laguna, Herrera y Roja, que ejercía después de muerto Luis Rodríguez Fleitas, Juan González de Sepúlveda, por nombramiento que por su petición había hecho el marqués con la obligación de que le había de pagar por vía de monumento 400 reales al año. Pues bien, al no tener hijo, doña María dejó como heredero universal a su sobrino don Francisco de Betancourt Nantes. Con respecto ahora al personaje que nos ocupa, si su vida familiar fue más bien tranquila, dos esposas y no tener descendencia, su vida pública fue muy activa. Pues además de poseer distintos cargos de relevancia dentro de la sociedad lanzaroteña de la época, con nombramientos de mérito por parte de los señores, a la vez una actividad económica muy desahogada e incluso benéfica, gracias a que los vecinos depositaron su confianza en su persona. El primer cargo que ocupa desde el año 1638 es que figura como escribano público y del Cabildo. En efecto, fue escribano de la isla desde 1638 y se mantuvo al frente del mismo hasta 1656, fecha en que traspasa su oficio. Este cargo, que compaginaría con el de escribano de la guerra, que ejerció muchos años, lo hubo del capitán Juan Tomás de Ganso, cuyo era el título por los días de su vida, por merced que le había hecho el marqués don Agustín de Herrera y Roja. Por una declaración que se hace en 1662, sabemos que el capitán Juan Tomás de Ganso, escribano de Cámara de la Real Audiencia, había sido nombrado escribano público y del Cabildo por el marqués de la isla y por su esposa Mariana Enríquez de la Vega, el cual, por estar ocupando el oficio de alcalde mayor, le solicita a la propia marquesa que le ratifique el título. Tomás de Ganso, en 1640, al concluir su etapa como alcalde, toma de nuevo posesión de los oficios de escribano que entonces desempeñaban en Lanzarote el capitán Rodríguez Fleitas y Juan de Monguía Betancourt, cuyos despachos de escribanía se encontraban situados en la villa de Teguise, el primero en la plaza del pueblo, en la casa del licenciado y vicario de la isla, don Guillermo de Betancourt. En ambos escritorios, Juan Tomás de Ganso recibió del alcalde mayor de Lanzarote la posesión después de efectuar el ritual acostumbrado de abrir y cerrar puertas, pasearse dentro del recinto, echar fuera a los presentes, incluido el escribano ejerciente, y hacernos entrar y por último revolver los papeles en señal de posesión. Después de 3 años de contienda, el capitán Juan Tomás de Ganso obtiene de la Real Audiencia una sentencia favorable mediante la cual se le reconoce el dominio pleno sobre las escribanías, sobre cuya posesión en su nombre el capitán Diego de Cabrera Betancourt y Ayala, notario del Santo Oficio, de mano del alcalde mayor de la isla. Cabrera Betancourt tomó primeramente posesión del oficio que se encontraba regentando Luis Rodríguez Fleitas, que había sido reemplazado a Bernardo Escribano de Balbuena. En la misma fecha, sin embargo, el marqués consorte de doña Luisa Bravo de Guzmán, Juan de Castilla y Aguayo, efectuada la confirmación, ratifica al capitán Luis Rodríguez Fleitas como escribano de número de la isla de Lanzarote por 3 vidas. Fleitas compró este oficio por 200 ducados, con la condición de ejercerlo cuando falleciera o renunciara voluntariamente a su derecho. Después de un lustro, la marquesa, por mediación del licenciado don Antonio Velázquez, le hace venta real, incluida la competencia en los asuntos del fuero de la guerra, por juro de heredad a cambio de 1.100 reales de plata. Aún no había pasado una década cuando Fleitas, sin haber fallecido
cuanto más de Ganso, a consecuencia de sus múltiples ocupaciones, se lo da atributo al escribano Juan José de Hoyo, aunque previamente, en 1657, lo había arrendado Antonio López de Garrás. En 1609, la Audiencia de Canarias examinó a Hoyo y lo aprobó para que ejerciera el oficio en nombre de Luis Rodríguez Fleita. Pero antes de fallecer, Hoyo devuelve el oficio a Rodríguez Fleita por considerar que sus hijos no poseían la suficiente solvencia económica para mantenerlo. Además de este cargo que él fue ejerciendo en distintos momentos, pues ostentó el cargo de capitán de la isla, de alcalde mayor, sucediendo en él al capitán don Jerónimo de Bustamante. Como tal alcalde mayor, figura a partir del 3 de junio de 1652, fecha en que preside la sesión del Cabildo, y se mantiene hasta agosto del mismo año en que se incorpora nuevamente el anterior. Su mandato fue también visto por el vecindario, que en 1653, cuando los vecinos reclaman que el juez o alcalde mayor sea natural de la isla, toman como ejemplo el tiempo que Luis Rodríguez Fleita estuvo al frente del cargo. Y así manifiestan el tiempo que fue el capitán Luis Rodríguez Fleita, acudió con mucha puntualidad al bien de esta república, así con su persona como con su dinero, de que la isla y vecinos de ella han quedado muy obligados, y esto lo ha hecho por ser juez natural de la isla, lo que no han hecho los demás jueces que han sido forasteros, por lo cual se ganó, mediante el ejercicio de este cargo, pues la confianza de sus propios vecinos. Además de ostentar estas responsabilidades, fue también nombrado hombre de confianza del señor de la isla. Fue nombrado quintador para recaudar el famoso quinto, lo cual le obligaba a residir por algún tiempo en Arrecife, puerto principal de la isla, y por donde entraban y salían la mayor parte de las mercancías con las que comerciaba Lanzarote. Sucedió en el cargo como quintador a Francisco García Centella, otro prohombre de la sociedad de Lanzarote de la época, y asimismo también sucedió en el cargo como administrador del dosado de don Fernando Arias de Saavedra, señor de Fuerteventura. Como tal, tuvo además algunos tropiezos con el Cabildo cuando éste nombró guarda mayor de los puertos a Cristóbal de Alma, razón por la cual Fleita se dirigió al consistorio para solicitarle que suspendieran tal nombramiento, a lo que se opuso el Consejo, señalando que se le había nombrado con el fin de evitar de que se embarcara lo que estaba prohibido. También fue hombre de confianza en la isla de don Simón de Herrera Leiva, arrendador del estado de Lanzarote, de quien tenía poder para llevar la administración de la renta real del tabaco. Sin embargo, el interés por administrar esta renta le había movido en años anteriores a Luis Rodríguez Fleita a apoderar al capitán don Tomás de Nava y Grimón, regidor de Tenerife, para que su nombre celebrase escritura de arrendamiento de la renta del tabaco en Lanzarote. También se convirtió en una persona consultada por las autoridades, pues en momentos de cierta delicadeza siempre se le convocaba a los plenos del Cabildo para conocer su opinión sobre algún asunto delicado que se iban a tratar en la sesión. Tal vez por ello intentó en varias ocasiones ocupar el cargo de personero general, es decir, representante del común, pero nunca logró los votos suficientes entre los regidores para tal nombramiento. Sin embargo, a pesar de ello, gozó de la estima y confianza de sus paisanos, pues en cuestiones de dinero o de seguridad se acudía siempre a él. Así, en una de las ocasiones en que se embarga cereal para satisfacer las demandas de la población, se acuerda que lo que se recaude del embargo se entregue al capitán Rodríguez Fleita por ser persona honesta, abonada y de total satisfacción para la seguridad del dinero. Otro oficio que ostentó
nuestro capitán fue el después de Indias, de Lanzarote y de Fuerteventura. El título de este nombramiento fue recibido en el Cabildo el 31 de enero de 1660. En aquella época, el propio capitán presentó ante el alcalde mayor el título de subdelegado del juzgado, que en él hacía el licenciado don Tomás Muñoz, juez superintendente de dicho juzgado en todo el archipiélago. El nombramiento le habilitaba para ejercer su jurisdicción en las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Alegranza, para evitar los fraudes que se pudieran cometer tanto en la isla como en la avenida de las Indias, y se le hacía dicho nombramiento, dice textualmente el documento, por su inteligencia, celo, honradez y puntualidad, y por los servicios y negocios que había prestado en otras ocasiones al rey. De mismo modo, cumplió diversos encargos del Tribunal de la Inquisición durante más de 15 años, razón por la cual en marzo de 1663 se dirige al mismo solicitándose el nombre familiar del tribunal bajo el pretexto de haber cumplido diferentes negocios con puntualidad y no haber otro en la isla. Ante esta solicitud, el tribunal abre información sobre los ascendientes portugueses de su mujer y solicita lo pedido por el capitán al Consejo de la Suprema. También Luis Rodríguez Fleitas cumplió algunas encomiendas por parte del Cabildo, como depositario de bienes secuestrados, e incluso en alguna ocasión se le encargó la vigilancia del puerto de Arrecife, junto con el capitán Francisco García Centella, para comprobar y dar cuenta de la arribada de navíos extranjeros y del comercio de las islas, y así evitar que saltasen a tierra forasteros sin licencia. También en algunos años fue encargado de distribuir las bulas de la Santa Cruzada por orden del deán del Cabildo Catedral de la diócesis de Canarias. Con respecto a los cargos religiosos, tenemos que decir que la entrega de Luis Rodríguez Fleitas fue ejemplar. En noviembre de 1653 se le nombra mayordomo de la iglesia parroquial de Teguise, cargo que juró el 30 de diciembre del mismo año, en el cual se mantiene hasta el 24 de junio de 1660, fecha en que presenta su dimisión al obispo Fray Juan de Toledo, quien no se la admite por su buen hacer. Y en 1662 es confirmado como tal mayordomo y hace entrega en ese año a un oficial de platero, vecino de La Laguna, de 80 reales de plata de nuevo cuño para que hiciera una cetre con su hisopo para la iglesia parroquial. De nuevo, en 1665, estando la sede vacante y mediante poder notarial, solicita se le relegue del cargo de mayordomo por llevar 12 años sirviendo como tal y por tener algunos achaques e impedimentos, pero tampoco en esta ocasión el obispo le permitió abandonar la mayordomía. Su diligencia al frente de la fábrica es de tal entidad que nunca antes se había encontrado una persona tan suficiente, pues las rentas de la iglesia no habían hecho sino aumentar durante su mandato, al igual que su preocupación por el mantenimiento y decoro de la misma. Así se convirtió en un magnífico administrador de los bienes y rentas de la fábrica parroquial, pues los bienes de la misma tanto los arrendaba como entregaba censo, a la vez que daba dinero a la fábrica a premios mediante préstamos que hacía. Esta preocupación de Rodríguez Fleitas no pasa desapercibida, y de la misma manera que el obispo Fray Juan de Toledo le confirmó en el cargo, su sucesor, Bartolomé García Jiménez, cuando visita la iglesia en 1679 y comprueba el estado de las cuentas, hace constar en el libro de fábrica lo siguiente: que por cuanto es notorio el aumento que ha tenido dicha fábrica, el tiempo que en diferentes mayordomías ha servido su administración el dicho capitán Luis Rodríguez Fleitas, su señoría ilustrísima le dio mucha gracia, pues a su ruego la ha servido esta última vez, y de presente
ratifica el nombramiento hecho en el sobredicho y vuelve a rogar que, aunque su señoría ilustrísima falte, no deje esta administración hasta morir, que Dios nuestro Señor y la Madre Santísima de Guadalupe le pagará su celo y cuidado. Pues bien, no solamente no va a continuar al frente de la fábrica de la iglesia parroquial, sino que gracias a su disposición se comienza la obra, remodelando y ampliando la iglesia parroquial hasta convertirse en lo que hoy, en el solar. Sabemos que la iglesia luego se incendió, el solar que realmente ocupa la actual iglesia, contratando para ello los servicios del maestro de cantería Julián Sánchez Carmona, considerado como uno de los más destacados artífices de su tiempo en Canarias, por haber demostrado su pericia en diversas obras realizadas en distintas islas, entre ellas La Palma, Tenerife y Fuerteventura. En ese sentido, el obispo le dio carta blanca, correspondiendo a esta confianza, pues en muy poco tiempo concluyó la reedificación que se tuvo hasta por milagrosa, por lo poco que había tardado. Sin embargo, después de concluir esta obra, el capitán Rodríguez Fleitas se siente sin fuerza para seguir, tanto por la cantidad de años que llevaba al frente de la mayordomía, como por encontrarse enfermo y viejo. Así, en 1684, declara él, con 68 años de edad, y después de haber administrado los bienes de la iglesia durante más de 26 años, solicita al obispo se sirva aceptarle la renuncia al cargo por hallarse enfermo con distintos achaques que le habían obligado a hacer cambio. El obispo, ante la imposibilidad y después de agradecerle con entera satisfacción los servicios prestados, le acepta la renuncia y nombra por nuevo mayordomo a don Diego de Laguna y Ayala, beneficiado y vicario de Lanzarote. En su renuncia, el capitán dice estar enfermo de supresión de orina, quebrado de la vejiga siniestra y en el costado diestro un dolor de ciática. El interés y el cariño con que Luis Rodríguez Fleitas había tomado su cargo se debía además de su preocupación por las cosas de su tierra, de tal manera que ante cualquier eventualidad era consultado a que él era copatrono de una de las capillas principales de la iglesia parroquial, de la capilla de la Concepción, cita en la citada iglesia. Así lo confirma él en su testamento, pues en la capilla de la Concepción de la iglesia parroquial quiere ser sepultado el día de su óbito en el sepulcro y sepultura que tenía labrado para dicho efecto en la peana del altar por ser patrono de su mitad. Esta devoción y atención al dicho misterio le venía desde la época de su primer matrimonio, como ya comentamos antes, con María Jesús, ya que ella supuestamente había dejado de limosna una botija de aceite cada año para encender la lámpara de la citada capilla. En 1646, a petición de Luis Rodríguez Fleitas, quien pretendía quedarse con el patronazgo de la dicha capilla, la cual había sido fundada en el siglo XVI por Luis de Alay, se publicó un edicto para que las personas que pretendiesen tener derecho y acción a la capilla lo justificasen. Realizado esto, en la villa de Teguise, en agosto de aquel año, compareció un vecino, un labrador, Domingo Díaz Villegas, como marido de Margarita Ruiz, para que le declarasen también heredero de la tal capilla, por ser aquella su mujer, hija de Andrés Dalay, nieta del fundador, quien se compromete a realizar los reparos de que tuviera necesidad, señalando por bienes una faregada de tierra de pan sembrar que tenía en el llano de La Torre. En septiembre de 1682, Luis Rodríguez Fleitas hace obra en la capilla colateral de la Concepción, produciéndose una ampliación de la misma que le costó 5.565 reales. Otra cuestión a solventar fue el reparto de la sepultura que en la capilla había. A Rodríguez Fleitas le tocaron la primera hilera, comprendida entre el arco de la capilla mayor, puesto que la capilla era una
de las capillas laterales, y el arrimo del pilar, la tercera y la quinta y la séptima en cada hilera, 2 sepulturas para sus herederos. Además de esto, el capitán fabricó a su costa un sepulcro, fabricado de piedra y cal, sobre el cual no habría partición ninguna, porque solo correspondería a él. Esta solicitud y devoción por el misterio de la concepción de la Virgen lo mantuvo Luis Rodríguez Fleita hasta su muerte en 1696. Aunque también es cierto que con esta propiedad eclesiástica emulaba a nuestro personaje a la familia de más rango de la sociedad de la época. Por ambos motivos, había hecho a su costa para el asentamiento de la capilla un sol y una luna de plata, una lámpara, una janda, 17 campanillas de plata para la sanda, además de otras cosas y ornamentos. Todo esto lo manda a la propia capilla para su adorno, sin pedir nada a los otros copatrones, con la condición de que no salgan de la iglesia para ninguna función, salvo las sandas que se podían utilizar también para la procesión de San Pedro, tal como se venía haciendo. En la otra fábrica eclesiástica de importancia de la villa, el convento de San Francisco, también se dejó sentir el empuje y la animosidad que siempre tuvo el capitán. Fue síndico de dicho convento más de 20 años, y después del incendio que hubo en el convento en 1658, se va a mostrar como un hombre capaz para volver a reconstruirlo en todo su esplendor y con la mayor serenidad, poniendo para ello todo su cuidado y desvelo. También aquí, la devoción que tenía al santo de Asís y la confianza que mostraban los vecinos al encargarle la ejecución de las obras ayudaron a su tarea. Su devoción queda implícita en su propio testamento al solicitar que una vez fallecido se le amortajara con el hábito de San Francisco y que acompañara su cuerpo en el entierro toda la comunidad de los religiosos del convento franciscano. La voluntad de los vecinos se recogió en las actas capitulares. El convento de San Francisco, después de distintos avatares, se comenzó a reconstruir a fines del 16, después del ataque de 1586, para hacer pasto de la llama en 1618, igual que los principales edificios de la villa a manos de los piratas argelinos. Después de estos sucesos, la reconstrucción no se hizo esperar y los señores, junto con los vecinos, pusieron manos a la obra. Sin embargo, un nuevo e insólito incendio vino a cernir sobre la edificación conventual en 1658. En efecto, el 26 de agosto de ese año se reúne el cabildo de la isla y el alcalde mayor expone el lamentable caso sucedido por la quema del convento seráfico, con la consternación que había sumido a los vecinos de Lanzarote, para lo cual propone una serie de medidas, entre ellas la pensión de limosna, con el objeto de su reedificación y la celebración de una junta en la iglesia parroquial. A dicha junta, además de los más granados y selectos de la sociedad de Lanzarote, junto con los vicarios beneficiados, además de los frailes del convento, asistió el capitán Luis Rodríguez Fleita. En la junta se señalaron una serie de medidas, entre ellas pedir limosna a los vecinos por parte del alcalde mayor, por el licenciado Pedro de Vera Mujica y por los capitanes Juan Gutiérrez Melián y Luis Rodríguez Fleita, y poner el dinero recaudado en manos de este último. Recibido el encargo, puso manos a la obra y 4 días más tarde, el 30 de agosto, se concertaba con un maestro de carpintería para traer desde Gran Canaria la madera necesaria para cubrir la techumbre del convento y labrarla con motivos mudéjares. Finalmente, tenemos otra de sus actividades que fueron los negocios. Pero claro, este hombre se dedicó, como hemos visto, la mayor parte de su vida a trabajar por los demás, pero de algo tenía que mantenerse, porque todo lo que hemos visto han sido prestar servicios, prestar su tiempo, prestar dinero, pero tenemos que ver ahora cuál era su principal actividad. Bueno, la principal actividad de los Rodríguez Fleita, además de lo que hemos comentado, porque muchos de los cargos eran honoríficos, salvo
el de escribano público, pero vimos también que lo utilizó poco porque tenía otros menesteres en que ocuparse, y en estas actividades pues realizó lo propio para su vivir. Los negocios fueron una de sus ocupaciones, oficio este que aprendió de su padre, que era un exportador experto en estos temas. Una de sus principales tareas fue la de adquirir bienes muebles para sus inversiones las realiza en la propia isla, comprando tierra, mareta, casa, además de esclavos. Las compras de tierra, Fleita las diversifica por toda la isla, así vemos como tiene propiedades en el sur, en el centro y en el norte, además de las cuales luego le dan beneficio mediante arrendamientos que celebra con los vecinos. Además se dedicó con bastante intensidad al comercio, unas veces como factor y apoderado de segunda persona y otras como protagonista en primera persona. Así, entre la década de los años 50-60, cuando todavía era un hombre joven, actúa como agente de Simón de Herrera Leiva, vecino de Tenerife, y arrendador del estado de Lanzarote, con el que tuvo negocios, según su confesión, más de 40 años, a la vez que celebra compañía con el mismo en algunas ocasiones. En nombre de Leiva, solicita del Cabildo de Lanzarote en 1657 licencia para embarcar una cantidad importante de fanegas de trigo. También fue quintador de la isla, se convirtió en este caso en agente del señor y así se preocupó de buscar salida a los productos de la tierra, en especial cereales y ganado, que procedían de los impuestos del marquesado. De igual manera, fue también hacedor de las rentas decimales, es decir, del diezmo, de la catedral, y se convierte también en el negociador y exportador de los cereales pertenecientes al Cabildo Catedral. Otras veces actúa por propia cuenta, como tal mercader, solicita también al Cabildo en varias ocasiones se le dé licencia para poder exportar los productos que tiene que adquirir. Estas actividades le van a permitir abrir negocios en la isla, pues en Teguise tenía una tienda abierta y una lonja, desde donde suministraba bienes al vecindario y al propio Cabildo, y realizaba transacciones con distintos individuos, tal como lo reconoce él mismo en su testamento, donde declara haber tenido cuentas con muchísimas personas, de acuerdo a lo que constaba en su libro particular, así también como inversiones que había hecho en bienes urbanos, pues una de las principales casas de la villa, imitada por su vecino, ubicada en la Plaza Mayor de Teguise, era de nuestro capitán. Esta es en síntesis la semblanza de un hombre que, a pesar de tener una vida económica y social bastante desahogada, dedicó la mayor parte de ella a conseguir logros para el conjunto de sus vecinos, perdiendo para ellos salud y dinero, pues al acabar sus días, en su última voluntad, donde se muestra como un hombre profundamente religioso y humilde, declara hallarse económicamente en cortedad, porque todo lo había gastado en la fábrica de la iglesia parroquial y del convento de San Francisco. Y de hecho, su propia mujer, su segunda mujer, en su testamento, deja las casas principales de la villa para que de ella se haga pagar lo que constase deberse a la fábrica de la iglesia parroquial de grano, de trigo y cebada del alcance que le hizo su marido, con lo cual estas obras que hizo para generosidad del vecindario le costaron su propia fortuna. Nada más y muchas gracias.